atención, esta conferencia es meramente de uso informativo y está basada en los conocimientos y experiencias adquiridas por el expositor, pero no suple una consulta médica ni las instrucciones dadas por el profesional de la salud que esté llevando su caso en particular. Atentamente, su amigo servidor, David Chaboya. Y bueno, pues ahora sí, vamos a arrancar. ¿Qué es la diabetes? Vamos a hablar de prediabetes, vamos a hablar de diabetes, complicaciones, tratamientos y sobre todo cómo ayudar a prevenir situaciones complicadas. A ver, de entrada, ¿qué es la diabetes? Grábenselo bien. Problema de salud en el cual la hormona insulina deja de hacer su efecto debido a un daño celular. Problema de salud en el cual la hormona insulina deja de hacer su efecto debido a un daño celular. Yo no puedo entender la diabetes y me puede costar trabajo controlarla en caso de que la tenga o que vaya en ese camino, si no sé primero para qué es la insulina. Si la diabetes es un problema de salud en el cual la hormona insulina deja de funcionar, pues tengo que saber qué es la insulina. Vamos a ver, la insulina es una hormona que segrega a tu cuerpo a través del páncreas. El páncreas, ¿para qué sirve la insulina? ¿Cuáles son las funciones de la insulina? La insulina tiene dos funciones importantísimas. Número uno, regular los niveles de glucosa en sangre, es decir, cuando se eleva mucho el azúcar en tu sangre, como el azúcar elevado en la sangre es tóxica, es peligrosa, puede el azúcar elevado en la sangre es ácida, los ácidos roban oxígeno, sin oxígeno te puedes morir, por eso un diabético cuando se eleva mucho el azúcar en la sangre lo puede matar, es peligroso, ¿sí me explicó? Bueno, la función de tu insulina, una persona que no es diabética, que normalmente sí produce insulina, es que cuando se eleve por algún motivo los niveles de glucosa en sangre, la insulina lo que hace es regularlos para que no se eleve demasiado y ponga en riesgo tu vida, ¿ok? Primer función de la insulina, regular los niveles de azúcar en sangre, los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Esa es la principal función, para que no se eleve mucho el azúcar, porque el azúcar elevado en la sangre es tóxica, puede producir muchos daños, y entonces cuando se eleva mucho el azúcar en la sangre, porque comiste mucho azúcar, porque de alguna forma te estresaste mucho, como lo que vamos a ir viendo durante la conferencia, se eleva mucho el azúcar en la sangre. Como eso es peligroso, el cuerpo quiere sobrevivir, hace que el páncreas libere insulina. La insulina es la hormona que baja los niveles de glucosa para que todo esté estable, ¿ok? Entonces, la principal función de la insulina es regular los niveles de glucosa en sangre. Y la segunda función importantísima de la insulina que poca gente sabe, permitir que las proteínas y los aminoácidos entren dentro de las células, ¿ok? Penetren de la insulina es la hormona que mete los nutrientes dentro de la masa muscular. Sin insulina no te crecen los músculos. Sin insulina moriríamos de anemia, moriríamos de inanición, ¿ok? Entonces, la insulina es importantísima. Regula niveles de glucosa en sangre, pero también es la encargada de meter los nutrientes dentro de la masa muscular. Es más, grábense bien esto. La insulina es la hormona más anabólica que tenemos. Más anabólica. ¿Qué significa eso? Que desarrolla células, principalmente células musculares. Es a donde la insulina se da cuenta que es el transportador de meter los nutrientes dentro de la masa muscular, ¿ok? Entonces, muy importante saber eso. Y algo que también debemos de aprender, el exceso de insulina, lo que dice abajo, el exceso de insulina, cuando el cuerpo por algún motivo está liberando muchísima insulina, el exceso de insulina produce inflamación en distintos órganos, y retención de grasas. Entonces, es muy importante, pero su exceso produce mucha inflamación a nivel celular y retención de grasas, ¿ok? Ahora, fíjate, ¿cuáles son los tres factores que pueden desencadenar, entendiendo la función de la insulina, cuáles son los tres factores que hacen que una persona se vuelva diabética? ¿Cuáles son los tres factores que tienen que ver con el mal funcionamiento de la insulina que hacen que una persona se vuelva diabética? Vamos a ver. Número uno, que el páncreas no la produce. Si el páncreas por algún motivo no está produciendo insulina, pues obviamente vas a tener que inyectarte insulina prácticamente de por vida, ¿ok? Entonces, prácticamente en la mayoría de los casos. Que el páncreas no lo produce, el páncreas está dañado y dejó de producir insulina. Pues si tú comes azúcar o se eleva el azúcar, te puedes morir, entonces ahí hay que inyectarte insulina. Segundo factor que puede hacer que una persona se vuelve diabética, que el páncreas sí produce insulina, pero no en la cantidad suficiente. Es decir, sí está produciendo insulina, pero no suficiente. Tal vez por carencia de nutrientes no está liberando suficiente insulina, ¿ok? La insulina no es suficiente. Aquí normalmente al paciente se le empieza a dar cierto medicamento para que el páncreas pueda producir más insulina, ¿ok? En el segundo caso, el páncreas sí produce insulina, pero en pequeña cantidad, en poca cantidad. Entonces hay que darle normalmente al paciente medicamentos que permitan que el páncreas libere más insulina. Y tercer factor, el páncreas sí produce bien la insulina,
pero la membrana por donde debe entrar la insulina con los nutrientes y a la célula se ha bloqueado. Haz de cuenta, esa membrana, que es una capa de grasa, se ha secado. Entonces, se llama resistencia en la membrana, ¿ok? 3 factores, sí está produciendo insulina, pero no entra dentro de las células. No entra, haz de cuenta que está dura esa membrana. Entonces, aquí a los pacientes normalmente se les da medicamento que permeabilicen la membrana para que la insulina pueda entrar, ¿ok? Que permeabilicen la membrana. Aquí también se le daba otro tipo de medicamento. Ahora, estos son los 3 factores que hacen que una persona se pueda volver diabética. Que el páncreas no la produzca, no produzca insulina, que la insulina que produce no produce suficiente insulina el páncreas, o que sí produce buena insulina, pero las membranas por donde entra la insulina, la célula se ha cerrado, ¿ok? Se ha vuelto resistente, ¿ok? Ahora, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Hay varios tipos de diabetes. Vamos a ver los más comunes. Número 1, diabetes tipo 1. Que cuando te digan que alguien tiene la diabetes tipo 1 juvenil o para muchos infantil, significa que en este tipo de diabetes tipo 1, que la puedes adquirir desde a muy temprana edad, hay gente que desde que nace ya trae este problema de no producir insulina, o a los pocos años de nacido el sistema inmunológico se pudo dañar las células del páncreas y dejó de producir insulina. En este tipo de diabetes tipo 1, fíjate, aquí el páncreas no produce insulina por una alteración del sistema inmune. Normalmente el sistema inmune está exacerbado y destruyó las células pancreáticas. Por lo tanto, a este paciente diabetes tipo 1 juvenil o infantil tendrá que inyectarse insulina prácticamente durante toda su vida, ¿ok? Se presenta en edad temprana, puede ser desde el nacimiento, o se puede presentar a los 4 años, 6 años, 8 años, 12 años, 16 años, ¿ok? Se considera diabético tipo 1, ¿ok? Ahora, ¿qué características físicas es importante recordar? ¿Cómo va a ser el diabético tipo 1? Si no produce insulina, acuérdate, si no produce insulina no entran los nutrientes. ¿Cómo crees que son físicamente los diabéticos tipo 1? Son flaquitos. Un niño diabético tipo 1, tú lo vas a ver que le tienen que inyectar insulina, suelen ser muy flaquitos. Ese niño, aunque coma 10 veces al día, no engordan, porque como no entra la insulina, ¿qué pasa? Pues no desarrollan masa muscular. Si a ese niño, por más que coma, no le inyectamos insulina, ese niño puede morir de anemia, de inanición, aunque todo el día esté comiendo. ¿Se explicó? El diabético tipo 1, por no fabricar insulina, suelen ser gente muy flaquita, ¿ok? Muy flaquita, ¿ok? Ahora, y obviamente, como tienen poca masa muscular, su sistema inmune es débil, suelen ser pacientes que suelen tener constantemente infecciones en la garganta, gripes, infecciones en las vías urinarias, entonces se infectan rápido, ¿ok? Ahora, ¿qué causa la diabetes tipo 1? Pues normalmente es una enfermedad congénita, el sistema inmune está exacerbado. La alergia a algún alimento, una alergia a algún alimento puede generar que el sistema inmune esté exacerbado y esté dañando también las células del páncreas de la persona. Una infección viral, un sarampión mal atendido o unas paperas puede hacer que el sistema inmune trabaje inadecuadamente y dañe esas células. Entonces, diabetes tipo 1 no producen insulina, suelen ser flaquitos todos, y su sistema inmune está exacerbado, ¿ok? Y puede deberse normalmente a una enfermedad congénita, alergia a algún alimento, una infección viral. Luego, tenemos la diabetes tipo 2. Esta es la más popular últimamente por el tipo de alimentos que se consumen. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero lo que te decía, pueden pasar 2 cosas, que no está produciendo suficiente insulina o que a pesar de que produce buena insulina, las membranas por donde entra la insulina se han secado, se endurecen, ¿ok? La membrana se endurece. Entonces, aquí hace que el cuerpo esté constantemente liberando mucha insulina, pero no entra. Entonces, ¿qué características predominan en este diabético tipo 2? Fíjate, si el páncreas está produciendo mucha insulina, pero no entra, se acumula la insulina. Y te acuerdas que te dije que el exceso de insulina que produce, exceso de grasa. Entonces, este tipo de personas diabéticas tipo 2 suele tener sobrepeso y suele tener obesidad. Fíjate, a diferencia del diabético tipo 1, ¿ok? Como está produciendo mucha insulina, pero no entra, la insulina se acumula, obviamente produce inflamación en varios órganos, y además acumula grasa. Entonces, estas suelen acumular grasa, ¿ok? ¿Qué causa la diabetes tipo 2 principalmente? Principalmente los malos hábitos alimenticios. Esta es la principal causa. La gente estamos muy acostumbrados a estar comiendo cosas dulces
todo el santo día y tú te metes a una tienda y todo está lleno de azúcar refinada y pues el azúcar es adictiva, genera oxitocina, entonces genera placer. Entonces todo el tiempo estamos comiendo muchos azúcares. El sedentarismo, comes mucha azúcar, estás liberando mucha insulina, pero no haces ejercicio, no te mueves, pues la insulina no tiene dónde meterse. Entonces queda alta, ¿ok? Entonces ojo con eso. Ojo, el estrés en exceso. Una persona que vive con mucho estrés, que tiene cargas de estrés muy aceleradas, aunque no coma tanta azúcar, está liberando el azúcar, el cuerpo está produciendo elevaciones de azúcar, aunque no coman mucha azúcar, ¿eh? Simplemente porque el cortisol, que es la hormona del estrés, es catabólica, destruye masa muscular y la convierte en azúcar. Es catabólica y neoglucogénica, ¿ok? Hace que esos aminoácidos musculares que estás destruyendo los convierte en azúcar, porque el estrés te hace que estés todo el tiempo en estado de alerta. Y como estás en estado de alerta, el cuerpo necesita elevar los niveles de energía, entonces por eso te sube el azúcar, ¿ok? Entonces ojo con eso. Y también el uso frecuente de fármacos. Hay muchos fármacos que la gente ya está acostumbrada a tomar constantemente, sobre todo prednisona, cortisona. Esos fármacos a mediano, largo plazo pueden generar que las membranas se resistan, se pongan duras, entonces la insulina no entra. Y esas son las principales causas de la gente que tiene diabetes tipo 2. Sí fabrica insulina, pero se acumula porque la membrana se ha cerrado, ¿ok? Entonces, características predominantes, sobrepeso y obesidad. Luego, tenemos otro tipo de diabetes, diabetes gestacional. Aquí normalmente se presenta durante el embarazo y las mujercitas que han tenido hijos sabrán que algunas de ustedes diagnosticaron diabetes gestacional. Esta principalmente se presenta en la semana del embarazo de la 23 a la 26, que es cuando más desbalances hormonales existen, ¿ok? Aquí muchas veces, la mujercita de repente empieza a tener cierta resistencia a la insulina y de repente ya no le baja la glucosa, entonces se conoce como que tiene la diabetes gestacional. Muchas veces nace el bebé y después de nacer el bebé, hasta la mamá dice, ay, el bebé traía torta porque se me reguló la glucosa. Pero ojo, si ya después de nacer el bebé ya se regula la glucosa, ojo, el cuerpo ya te avisó que algo anda mal, Si no hace los cambios pertinentes la mamita, posteriormente, aunque se le haya quitado la diabetes gestacional, si no hace los cambios pertinentes, el cuerpo ya está sensible y sigue cometiendo errores en sus cuidados, en su estilo de vida, la diabetes gestacional como la suegra regresan. Así de que, ojo con eso, ¿ok? ¿Qué causa una diabetes gestacional? Principalmente el sobrepeso en la mamá. Hay muchas mamitas que cuando están embarazadas suben más de 20 kilos. ¿Sí me explicó? Una mujer embarazada no debería de subir más de 12 kilos durante todo el embarazo. Y hay mujercitas que suben 20, 25 kilos. Entonces empiezan a comer muchas cosas porque les dicen, es que tienes que comer por dos. Pues sí, estás comiendo mucho azúcar, estás liberando mucha insulina y la insulina llega un momento en que genera todos esos problemas, ¿ok? Factores familiares, cierta predisposición genética, pero obviamente tú le das enter, ¿eh? Exceso de estrés, cuando la mamita de repente también durante el embarazo tiene un embarazo muy tormentoso, donde tiene problemas con la pareja, donde a lo mejor constantemente está viviendo situaciones emocionales muy desgastantes, aunque no coma azúcar, está liberando azúcar, ¿eh? Entonces está liberando más insulina. Pérdida de masa muscular. Es importante que una mujer durante el embarazo mantenga la masa muscular, porque al perder la masa muscular, entonces la insulina no tiene dónde meterse. Acuérdense que la insulina se debe meter a los músculos, pero si tú estás perdiendo masa muscular, la insulina se queda alta, y entonces al quedarse alta empiezas a engordar y obviamente menos entra el azúcar. Entonces, por eso empieza la diabetes gestacional, ¿ok? También los disruptores hormonales por el exceso de anticonceptivos. Hay muchas chicas que toman anticonceptivos antes de quedar embarazadas y pues deja residuos. Como no hay una limpieza del hígado, posteriormente esos residuos generan también que las membranas se vuelvan resistentes, duras, y entonces la insulina no entra, ¿ok? Lo mismo el tabaquismo, ¿ok? Todo eso son factores de que puedes producir una mamita diabetes gestacional, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los niveles que debo de checar si soy diabético o prediabético? Es que la otra vez me decía, es que a mí me dicen que soy prediabético, pero pues ¿cómo prediabético? O sea, hay gente que dice que la prediabetes no existe. Más bien sí existe, y es importante saber cómo están tus niveles de glucosa en ayunas. Por ejemplo, en esta flecha que estás viendo, aquí te aparece cómo debe de estar tu glucosa en ayunas. Una persona
que puede decir que está estable en sus niveles de glucosa, la glucosa en ayunas debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Por debajo, haz de cuenta, tú te despiertas, te checas tu glucosa y ahí te va a aparecer si está por debajo de 100 en ayunas. Esos son los parámetros normales. ¿Qué pasa si tú te despiertas y antes de comer cualquier alimento te checas la glucosa y está de 100 antes de 126? Entre 100, vamos a poner 115, 120 en ayunas. Eso ya te está diciendo que el cuerpo ya no está gestionando bien los azúcares y el cuerpo está liberando más insulina de lo normal. Todavía no eres diabético, pero ya vas en el camino. Esto es lo que se conoce como prediabetes. Cuando tus niveles de glucosa en ayunas 2, 3 veces que te cheques están arriba de 100 y antes de llegar a 126, entre 100, 115, 120, ¿ok? 125 como máximo. Eso ya significa que todavía no eres diabético, pero ya estás muy cerca. ¿Sí me explicó? Y ojo, si cuando te despiertas en ayunas te checas la glucosa y está de 126 para arriba, ahí te va a diagnosticar el doctor, ya se considera que ya eres diabético. Entonces, sí es importante darle importancia a esta flecha, porque si tú te despiertas, vas a poder, ¿sabes que estoy en 115 en ayunas? Ah, caray, pues algo anda mal y ya estás cerca de llegar a ser diabético. Por eso sí es importante darle importancia a lo que se conoce como prediabetes. Todavía no eres diabético, pero ya te estás acercando a los límites que el cuerpo te está diciendo que algo anda mal, donde ya no está gestionando correctamente la glucosa, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son o quiénes somos prediabéticos? Somos prediabéticos todos aquellos que tenemos familiares consanguíneos con diabetes. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá son diabéticos, si alguno de los dos son diabéticos, tú tienes un 50% de probabilidades de ser diabético, ¿ok? Todavía no lo eres, pero ya, o sea, si tu papá o tu mamá son diabéticos, tú tienes un 50% de probabilidades. Si tanto papá como mamá, si ambos son diabéticos, tú tienes un 75% de probabilidades de ser diabéticos. Y si tus abuelos paternos, tus abuelos maternos y tus padres, ambos son diabéticos, es decir, todo tu árbol genealógico, abuelos paternos, abuelos maternos y tus padres son diabéticos, tú tienes un 95% de probabilidades de ser diabético. 95% de probabilidades de ser diabético. Pero te tengo una buena noticia. Dice 95%, no dice 100%. ¿Qué significa? Que tu salud depende de ti. Significó que el que tú no seas diabético va a depender de ti, no de tus padres, no de tus abuelos, no de tus tatarabuelos. Depende de ti, tu salud en tus manos. Porque mucha gente dice, es que yo soy diabético porque vengo de abuelos diabéticos y de padres diabéticos. Sí, pero si tú no naciste siendo diabético y en cierto momento tú a cierta edad todavía no eres diabético, entonces la decisión fue tuya por seguir haciendo los malos hábitos que hacían tus papis o tener un mal estilo de vida en tus cuidados, ejercicios, sedentarismo, que ya vimos, tabaquismo y todo eso, pues tú le diste enter a la diabetes, ¿sí me digo? Al gen de la diabetes, tú se lo diste. Pero tú puedes de la misma manera ser la primera persona de tu árbol genealógico que no sea diabético si haces cosas diferentes a lo que hacían tus padres, tus abuelos paternos y tus abuelos maternos. Entonces no es pretexto eso de que soy diabético porque vengo de toda una familia diabética. No, si usted no nació diabético y a cierta edad tenía capacidad para decidir qué comía, qué no era su estilo de vida, la culpa no es de, no busquemos culpables, la culpa en todo caso es de usted, ¿ok? Entonces, ojo con eso. A veces por desconocimiento, claro que sí, pero hay que ser responsables, ¿ok? Son prediabéticos también, como te decía, todos aquellos que tienen familiares consanguíneos con diabetes. Mujeres que tienen hijos con mucho peso, ¿ok? Cuando la mamá, los niños nacen con mucho peso, la mujer también es prediabética, ¿ok? Niños que nacen con mucho peso, ¡ay, qué bonito! Más de 4 kilos, ¡qué grandote! Pues porque el cuerpo, estás comiendo un montón de azúcar, el cuerpo está liberando mucha insulina y el niño de repente empezó a tener resistencia a la insulina y el niño engordó. Significó por tanta insulina. Entonces, ojo con eso. Toda persona que sea obesa, amigos, la obesidad, el cuerpo te está avisando que el cuerpo está liberando más insulina de lo normal. Entonces, ojo, tal vez una persona obesa todavía no es diabética, pero él está en alto riesgo, en mucho más riesgo que una persona delgada, por supuesto, porque ¿qué significa? Que el cuerpo está liberando mucha insulina y la insulina bloquea la quema de grasa. Va a llegar un momento en que el cuerpo o ya no produce insulina o ya no entró. Entonces le dispara a más de 126, incluso en ayunas, ¿ok? Y algo también muy importante, gente delgada
pero con deseos compulsivos de estar comiendo cosas dulces. ¿Qué significa? Que la insulina no está entrando, que aunque sean delgados, simplemente le está costando, le está trabajo gestionar la glucosa, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Son prediabéticos también todos aquellos que tienen el famoso síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, acuérdense, es un conjunto de padecimientos que han englobado los doctores, donde dicen que si tú tienes 3 de estos 5 síntomas, que si tú tienes o que una persona tiene 3 de estos 5 síntomas, tiene síndrome metabólico. Y tener síndrome metabólico es estar caminando en la cuerda floja, donde en cualquier momento o te da una diabetes, o, pues, o te puede dar un infarto al corazón o al cerebro. O sea, si tú conoces gente que tiene 3 de estos 5 síntomas, por ejemplo, obesidad central, que predomina el abdomen hacia adelante, hipertensión, colesterol LDL alto, cuando tiene exceso de colesterol, triglicéridos altos, que es un aviso de que el cuerpo está elevando mucha la glucosa. Los triglicéridos es uno de los principales síntomas de que tienes muy elevada la glucosa. Y la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que el cuerpo, a pesar de que todavía no es diabético, está liberando 3 veces más insulina de lo normal para bajarte el azúcar. La insulina te baja el azúcar, pero la insulina se queda alta. ¿Sí me explicó? Entonces a veces dices, no, yo me chequeé y no soy diabético. No, pero no porque estés haciendo bien las cosas, simplemente porque tu páncreas todavía, para bajarte el azúcar y que no seas diabético o no te mueras por el exceso de azúcar, está liberando 3 veces más insulina de lo normal, ¿ok? Entonces, si tú conoces que alguien tiene 3 de estas 5 características, tiene síndrome metabólico y ese es el factor número 1 de poder ser diabético. Oye, David, ¿cómo puedo saber si tengo resistencia a la insulina? Bueno, hay un examen que hay que checarse. Ahorita te voy a decir cuáles son los exámenes que hay que checarse. Pero te voy a decir algunas características visibles de alguien que tiene resistencia a la insulina. Algunos síntomas visibles que tú puedas detectar. Ah, mira, aquí ya detecté que tengo resistencia a la insulina. Acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? Cuando tú veas que una persona, los pliegues del cuello están muy oscuros, los nudillos muy negros o los codos muy negros, eso se llama acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es una consecuencia de la resistencia a la insulina. Entonces, ojo, aunque no seas diabético, si tú ves que el pliegue del cuello, incluso seguramente has visto niños con el pliegue del cuello oscuro, como si fuera mugre, ¿ok? Eso es acantosis, eso es resistencia a la insulina. Los nudillos muy negros, los codos muy negros, o incluso las axilas muy oscuras, ¿ok? Eso se llama acantosis nigricans. Otro síntoma que perceptible, verrugas en el cuello. Cuando tú veas que a una persona le salen muchas verruguitas en el cuello, esas verruguitas cafés, normalmente suele también ser sinónimo de resistencia a la insulina. Tal vez todavía no es diabético, pero ya está en una resistencia a la insulina que ya es prediabético. Entonces, ojo, si tú ves que tienen acantosis, que tienen verrugas en el cuello, normalmente eso es sinónimo de que hay ya una prediabetes. Todavía no llegan a los niveles de diabéticos, pero ya están en el camino. Ojo, también está. Chicas que tienen ovario poliquístico. La chica cuando tiene ovario poliquístico es que la insulina está elevándose y se está yendo, en vez de a los músculos, se está yendo al ovario. En vez de irse a los músculos, la insulina se suele ir al ovario y el ovario poliquístico es la principal causa de infertilidad, de abortos no deseados y de otras situaciones que ya hemos visto en otras conferencias, ¿ok? O que iremos viendo durante las conferencias de este año. Entonces, ojo, una chica que tiene ovario poliquístico hay que checarse, o que tiene quistes, incluso hombres, quistes en el testículo. Ojo, la insulina se está yendo a los lugares inadecuados. En vez de irse a los músculos, se está yendo a los genitales. Entonces, es importante saber eso. Por eso también una mujer que no puede quedar embarazada y que a lo mejor tiene quistes o tiene ovario poliquístico, debe de saber que muy probablemente la insulina está yendo al lugar equivocado, ¿eh? Entonces, ojo en eso. Igual un hombre, si tiene quistes en el testículo, puede generar también resistencia a la insulina. Puede ser que tenga resistencia a la insulina. Y ojo, lo que se conoce como el famoso hígado graso. Cuando la insulina, ¿te acuerdas que te dije? Cuando la insulina se eleva, se bloquea la quema de grasa. ¿Y quién es el que metaboliza la grasa? El hígado. Entonces el hígado, al no metabolizar la grasa, la acumula y entonces te van a decir que tienes hígado graso. Hígado graso normalmente suele ir acompañado de resistencia a la insulina. No soy diabético todavía, pero ya
estoy liberando más insulina de lo normal y por eso está bloqueada la quema de grasa. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo, no importa si eres gordito, si eres flaquito, ahí que te está avisando el cuerpo que ya hay cierta resistencia a la insulina, que si no haces los cambios pertinentes, adecuados, ahorita que todavía no eres diabético, en cierto momento puedes verte con muchas complicaciones de salud, aparte de las que se presentan por la misma resistencia a la insulina. Entonces, primer paso, ¿yo qué haría? Si tú ya detectaste, es más, ahí te va, cuando tú veas un niño gordito, bien simpáticos, esos niños de 9, 10 años que están bien bonitos, son bien simpáticos, pero bien gorditos, esos pequeñitos ya tienen resistencia a la insulina, ya empiezan a tener resistencia a la insulina. ¿Se explicó? No es normal que un niño esté gordito, o sea, que esté muy gordito no es normal, ya empiezan a liberar mucha insulina y por eso está bloqueando la quema de grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no quiero llegar a una complicación severa, como una diabetes más aguda? Pues, ¿qué tengo que hacer? Bajar los niveles de insulina. Vamos a ver cuáles son los nutrientes para bajar la insulina en la gente que tenga resistencia a la insulina o prediabetes. Todavía no soy diabético, pero no quiero llegar, pues hay que bajar la insulina, ¿ok? Estos son los nutrientes que tenemos que darle contra la hiperinsulinemia. Es más, muchas mujercitas cuando tienen, por ejemplo, los quistes, ¿qué les dan? Les dan metformina, les dan anticonceptivos, ¿sí me explico? Entonces, ojo, esos son medicamentos, pero tienen que ir acompañados de suplementos y del ejercicio correcto. Fíjate, estos son los nutrientes para bajar los niveles de insulina. Si tú conoces a alguien que no puede bajar de peso, si tú conoces a alguien que tiene hígado graso, si tú conoces a alguien que tiene quistes, si tú conoces a alguien que de repente, ¿sabes qué? Tiene la acantosis nígrida, la verruguita, hay que bajarle la insulina antes de que vengan complicaciones más severas, porque incluso el hígado graso produce la sangre muy espesa y esa sangre muy espesa produce coágulos y un coágulo puede tapar la arteria del cerebro o del corazón, produciendo un ictus cerebral o un infarto al miocardio. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Ácido alfa-lipoico, el magnesio también, todos estos son nutrientes que hay que darle a la gente que tiene resistencia a la insulina. Cromo, que es un sensibilizador a la insulina, los omega 3, la membrana por donde debe entrar la insulina. ¿Te acuerdas que cuando te digo que cuando de repente por ciertas circunstancias se seca, entonces la insulina, cuando el páncreas produzca insulina no entra porque la membrana está seca? Esa membrana está hecha de grasa. Si no le metes grasas buenas, no se permeabiliza. Entonces la insulina se sigue quedando alta. ¿Ok? Entonces, muy importante los omega 3. Los probióticos, que son bacterias buenas que tenemos a nivel intestinal, que también pueden generar que la persona tenga resistencia a la insulina. Hay bacterias malas como la cándida, que generan que más ansiedad por comer cosas dulces, pues más insulina. ¿Ok? Entonces, hay que buscar bacterias buenas. O sea, la microbiota es importantísima. El té verde, la sábila, el selenio, que es un modulador del sistema inmunológico, y principalmente aquí hay que darles proteína, pero principalmente vegetal, no tanta proteína animal, porque la proteína animal, aunque puede ser buena, y que de hecho es buena, libera más insulina que la proteína vegetal. Entonces, imagínate tú que quieres bajar de peso, ¿cuál es la proteína que más te conviene? La proteína vegetal, ¿ok? Sobre todo para contrarrestar esos efectos. Y bueno, también muy importante, hacer activación física en ayunas, variando tanto ejercicio de fuerza como ejercicio cardiovascular. No nada más es caminar, no nada más es correr, hay que hacer ejercicio de fuerza para romper fibras musculares, que la insulina se meta a los músculos y no se siga quedando alta, produciendo la inflamación crónica de bajo grado o que puede producir la obesidad y todo lo que ya vimos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, ojo, acuérdate, el exceso de insulina, amigos, inflama órganos. Y los dos órganos que más se inflaman con la insulina, aunque no seas diabético, cuando hay mucha insulina en tu cuerpo, que eres prediabético, aunque todavía no diabético, la insulina inflama principalmente dos órganos. Uno es el intestino, entonces vas a tener gastritis o colitis porque está el colon inflamado, pues vas a tomar ranitidina, omeprazol, kenoprazol, Pepsid, todo eso, Melox, todo eso, ¿verdad? Y el otro son los riñones. Entonces, aguas con el exceso de insulina porque se inflaman los riñones. Y los riñones, pues de repente cuando digas, oye, pues es que, ¿cómo te das cuenta que los riñones están muy inflamados? Porque normalmente cuando orinas sale con mucha espuma la orina. Sale con muchísima espuma la orina porque al inflamarse el riñón los glomérulos se abren y entonces las proteínas en vez de digerirse hacia los músculos pasan a la orina. Entonces, todas las orinas que haces cuando vas al baño a orinar, tremenda espuma, ¿sí me explicó? Eso significa que el riñón está inflamado, que están filtrando las proteínas por los riñones, que no debe de ser, ¿ok? Ahora, ¿qué productos tenemos
de alguna forma que me puedan ayudar a reducir los niveles de insulina. Oye, David, yo ya detecté que tengo la acantosis nígridas, que soy prediabético. Yo ya detecté que mis niveles de glucosa en ayunas están en 110, 115 en ayunas. Ya estás por los valores encima de lo que deberías. Ya estás en el camino. Oye, ya detecté que me salen muchas verruguitas, o ya detecté que no puedo quemar grasa o tengo hígado graso. Hay que bajar la insulina. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, como ya dentro de poco tengo una gira con mis amigos de Colombia, armé 3 programas. Obviamente a mis queridísimos amigos de Ecuador, mis amigos de Colombia, más o menos de acuerdo a los productos que cada quien tiene, y por supuesto a mis amigos de México. Yo los pongo en general y yo también entiendo que a veces, de acuerdo a la situación de cada persona, va a poder adquirir, pero yo te los pongo en general y ya tú decides cuál puedes ir adquiriendo, ¿ok? Voy a empezar. Para bajar la insulina, aunque no seas diabético, si ya detectaste. Fíjate, en mis amigos de México, todo lo que me baje la insulina, Nightwork, que tiene ácido alfa-lipoico, que es la metformina natural del cuerpo, el Cell Activador también tiene ácido alfa-lipoico, el Extracal por el magnesio, que es muy importante, el anti-snack que trae cromo, que es un sensibilizador a la insulina, ¿ok? El Herbalife Line para que la membrana se permeabilice y pueda bajar la insulina y entre con los nutrientes y no se siga quedando alta. El té concentrado de hierbas, el té verde también es un sensibilizador a la insulina. Los beta-glucanos, que es la molécula de avena que mantiene estable la glucosa, para que la glucosa esté estable, la insulina esté estable. Obvio, el aloe, la fibra también ayuda a que los niveles de los picos de azúcar no se eleven en sangre. Fórmula 1 vegetal, en este caso la de soya, ¿ok? Y bueno, le podemos meter, complementar con la PPP o con la Gold incluso, ¿ok? Esto, te repito, yo lo estoy poniendo en general, pero usted, de acuerdo a sus posibilidades, también vaya viendo cuáles le pueden hacer falta y entre más puedas ayudarte a reducir esos niveles de insulina junto con tu ejercicio, tanto de caminar, escaladora, caminadora, spinning, pero también no se te olvide el ejercicio de fuerza y de preferencia incluso muchas veces en ayunas para que bajen los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, esos son mis amigos de México. Mis amigos de Ecuador, pues tienen varios de estos, no tienen todos los productos que hay en México, pero vamos a ver mis amigos de Ecuador, ¿qué les recomendaría? ¿Ok? Por ejemplo, tienen el Nightwork, adelante, trae ácido alfa-lipoico, ¿ok? Tienen el Extracal, porque también, déjenme decirles una cosa, amigos, también acuérdate que no siempre el azúcar se eleva solo por lo que comes, sino también por tus emociones, ¿eh? Una persona que vive con mucho estrés, el cortisol, el exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, es catabólica, destruye aminoácidos musculares y los eleva y los convierte en azúcar en la sangre, en un proceso llamado neoglucogénesis. Entonces, aunque no comen azúcar, tienen todo el tiempo el azúcar elevada. ¿Por qué? Porque emocionalmente no tienen paz. ¿Ok? Entonces, el cuerpo está estresado. Entonces, el magnesio es un relajante del sistema nervioso y eso le va a ayudar mucho. Obviamente, el té de hierbas, que también lo tienen allá, el Herbalife Line, el aloe, tienen la fibra, tienen la fórmula 1 de vegetal, tienen también la PDM, que acá se llama Gold, y tienen la PPP también. Entonces, tienen grandes productos como para nutrientes a través de los productos para disminuir los niveles de insulina. Mis amigos de Colombia, digo, tengo cierta información, todavía no conozco todos los productos de Colombia que hay, pero bueno, de los que tengo, esto es lo que les podría ayudar para reducir los niveles de insulina. Chicas con ovario poliquístico, chicas con quistes, chicas que no están quedando embarazadas o que tienen abortos involuntarios. ¿Sí me explicó? Ojo con eso. Si personas que tienen acatosis, verrugas en el cuello, que no pueden bajar de peso, niños muy gorditos, hay que darles esto, ¿ok? Extracal, tienen el té de hierbas, tienen el Herbalife Line, afortunadamente, buenísimo el Herbalife Line por los omega 3, el aloe, tienen la fibra, tienen la fórmula 1 y bueno, tienen las proteínas que pueden complementarse, pero son de bajos niveles de carbohidrato, entonces les viene de maravilla esto, ¿ok? Entonces, ahí vimos. Oye, David, ¿cuáles son los estudios que tiene que checarse una persona para saber cómo están sus niveles de insulina, de azúcar? ¿Cuáles son los estudios que me recomendarías? La otra vez me preguntan, ¿cuáles son los estudios para checarme? Bueno, normalmente yo te pondría que darle importancia a estos 4. 1, niveles de glucosa en sangre en ayunas. El más importante es en ayunas. Sí es bueno medirte la glucosa después de comer, pero el más importante es en ayunas, ¿ok? Y tu glucosa, una persona que no sea diabética debe estar menor a 100 miligramos por decilitro.
de 70 a menor de 100 miligramos por decilitro. Eso sería lo ideal, que tú, si no eres diabético, que siempre busques estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Hay otro estudio que se llama de hemoglobina glicosilada. El azúcar que se pega en las, ahora sí que en las proteínas, es azúcar que se pega en las proteínas y que puede producir que de alguna forma se endurezcan las arterias. Este también no debe de estar por arriba de 5.7, ¿ok? De hemoglobina glucosilada, ¿ok? Hay otro que se llama curva de tolerancia a la glucosa. La curva de la tolerancia a la glucosa es de que en ayunas te van a dar una cucharada de azúcar, van a dejar pasar una hora, te van a dar otra cucharada de azúcar para ver cómo estás gestionando la glucosa y qué tanto se está elevando mucho la glucosa. Luego a la media hora, luego a la hora y luego a las 2 horas. Entonces, ahí es un estudio que te lo hacen en el laboratorio donde se llama curva de tolerancia a la glucosa. Y algo muy importante que la gente normalmente no se hace y debería de hacerse, cómo están los niveles de insulina en ayunas, ¿eh? Ojo, una cosa es checarse la glucosa y otra cosa es checarse la insulina. Yo puedo tener la glucosa en 100, 110, no soy diabético, pero ¿sabes por qué no es diabético? No es porque estés haciendo las cosas bien, porque tu páncreas está liberando mucha insulina desde temprano. Entonces la insulina te baja el azúcar, pero la insulina se queda alta. Entonces es importantísimo checarse los niveles de insulina en ayunas, la insulina, ¿ok? ¿Y cómo deben estar los niveles de insulina? Menor a 10 milímetros de mercurio, ¿ok? Menor a 10 milímetros de mercurio. Eso es lo ideal, que tengas por debajo de 10. Una persona que dice, oye, es que yo estoy en 20, pero en los parámetros me aparece de que para que tengas resistencia a la insulina tienes que estar arriba de, no sé, los parámetros son entre 6 y 29, ¿ok? Y dices, yo estoy en 20, estoy bien. No, amigos, no debe de estar por arriba de 10. Cuando está arriba de 10, es que el cuerpo ya está inflamando demasiado. Se inflama el intestino, se inflama el riñón, y viene la inflamación crónica de bajo grado. Y aunque tus niveles de glucosa todavía estén estables, porque estás con la insulina suficiente, ¿qué crees? Pues ya el cuerpo está inflamando. Entonces, siempre procure que los niveles de insulina estén por debajo de 10 milímetros de mercurio, ¿ok? Ahora, oye, David, ¿cómo puedo saber si yo soy diabético? ¿Cómo puedo saber si yo soy diabético? Bueno, lo ideal es checarse la glucosa en ayunas y estos estudios. Pero hay cuadros característicos. Vamos a ver. El cuadro clínico es muy característico en un diabético. Van a tener muchos deseos de orinar. Se llama poliuria en medicina. Mucho deseo de orinar. ¿Por qué tienen tantos deseos de orinar? Porque como se está elevando mucho la glucosa en la sangre y no se baja, el cerebro no quiere que te mueras. Entonces, un mecanismo para bajar el azúcar, ya que tú no le estás controlado con la alimentación, es orinar, orinar y orinar. Por eso a través de la orina te baja la glucosa, ¿sí me explicó? Porque el cuerpo está elevando demasiado la glucosa, por eso un diabético normalmente siempre está orinando a cada rato, ¿ok? Mucha sed, polidipsia. Estoy orinando, me estoy deshidratando, entonces todo el tiempo tengo sed, ¿sí me explicó? Mucha hambre, porque como no entran los nutrientes, ¿qué crees? Pues te quedas con hambre, sobre todo comer cosas dulces, ¿ok? Y algo típico del diabético, levantarse a orinar frecuentemente, más de 2 veces por la noche a orinar, se llama nicturia, ¿ok? Entonces eso también son síntomas de que a lo mejor no te has hecho el examen, todavía no sabes si eres diabético, pero esos son síntomas típicos, ¿ok? De un diabético. Ahora, otros síntomas que van acompañados de estos, palidez, caída de cabello constante, mucha fatiga porque no entran los nutrientes dentro de las células, entonces todo el tiempo estás cansado, pérdida de peso, pero no, más bien pérdida de kilos de masa muscular, ¿sí me explicó? Entonces empieza a perder mucha masa muscular el diabético, ¿ok? Porque no entra la insulina, porque no entra la insulina dentro de los músculos, entonces pierden masa muscular, visión borrosa, piquetes en pies y manos, comezón vaginal, mala cicatrización, gripes, infecciones en las vías urinarias, dolor de hueso y descalcificación y disfunción eréctil en el hombre. También empieza a tener mala circulación el hombre y no llega la sangre a los cuerpos cavernosos, entonces empiezan a tener disfunción eréctil, ¿ok? Ahora, algo que debemos de entender. Seguido me preguntan, oiga, doctor, ¿el diabético debe llevar una dieta muy estricta, cierto o falso? A ver, amigos, el diabético grave, aquí es importante saber esto. Un diabético, su sistema inmune está débil. Si yo le pongo una dieta muy estricta, lo debilito más. Si me explico, lo debilito más. Y si lo debilito más por llevarle una dieta muy, muy estricta, ¿qué pasa?
pues no solo lo debilito más, sino también le sube más el cortisol es ácido, pues destruye más masa muscular, y si destruye más masa muscular, pues esta dieta tan estricta es más presa fácil de infecciones, ¿ok? Entonces, no, amigos, los diabéticos no deben de llevar una dieta muy estricta. Lo que deben de llevar los diabéticos es una dieta, al igual que tú y que yo, aunque no somos diabéticos, una dieta muy saludable. Saludable, no estricta, saludable. Al igual que tú y que yo, aunque no somos diabéticos. ¿En qué debe de basarse la dieta de un diabético? Granos, semillas, vegetales, legumbres, nueces, proteínas de origen vegetal y animal como la soya, el pescado, el huevo, el suero de leche, algas, frutas no más de 4 al día. O sea, esto mismo no es que sea una dieta estricta, es una dieta lo que debemos de comer todos, seas diabético o no seas diabético, ¿se me explicó? Comer saludablemente. Es más, un diabético bien controlado, que diga, sabes que yo estoy con una diabetes y mis niveles de glucosa están estables, o sea, y estoy haciendo ejercicio y estoy suplementándome correctamente, puede darse el gusto de comer cosas que aparentemente no son muy saludables cuando va a una reunión, hasta una rebanada de pastel y no pasa nada, siempre y cuando estando consciente de que la mayoría de las veces tiene que comer saludablemente, al igual que tú y que yo, aunque no seamos diabéticos. Ahora, ¿qué no debe de comer un diabético? ¿Qué no debe de comer un diabético? Lo mismo que no debemos comer frecuentemente tú y yo, que aunque no seamos diabéticos, pues la dieta que no es favorable. Frituras, azúcares, dulces, pasteles, refrescos gratinados, embutidos, crema, mantequilla, margarinas, barbacoa, cigarro, vinos, licores, galletas, flanes, tamales, cervezas, lotería. Perdón, me faltó la muerte. Esto mismo no es saludable no solo para el diabético, para los demás. O sea, si nosotros frecuentemente estamos comiendo este tipo de cosas frecuentemente, diario, pues te estás inflamando y donde hay inflamación vive la infección. Y aunque no seas diabético, vas a tener otro tipo de padecimiento. ¿Sí me explico? Esto mismo que no es favorable para un diabético, no es favorable para la mayoría de las personas, ¿sí me explico? Entonces, ojo, no es llevar una dieta muy estricta, simplemente una dieta saludable. Y de repente un diabético que está bien haciendo las cosas correctamente, con su disciplina correcta, puede ir a una fiesta, como lo hace a veces mi mami, se come una rebanada de pastel y ya, no pasa nada, disfruta la fiesta y al otro día vuelve a comer saludablemente sin estar exagerando todos los días, estar metiéndole excesos de azúcares, de gratinados, de embutidos y todo eso al cuerpo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer un diabético. Ahora, lo que sí es importante en cuestión de nutrición es conocer, buscar los alimentos de bajo índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Esto es importante saberlo. Esto sí, es el valor numérico que se le asigna a un alimento para describir el aumento de azúcar en la sangre después de consumirlo. Es decir, cuando tú comes algo, ¿qué tanto ese alimento hace que se eleve el azúcar rápido en tu sangre? Esto es importante saberlo, ¿ok? ¿Qué tipo de alimento comes que haga que, aunque sea saludable, se eleve mucho el azúcar en la sangre, aunque sea saludable el alimento? Un diabético, al igual que tú y que yo, deberíamos de buscar alimentos de bajo o medio índice glucémico, no de alto índice glucémico en la mayoría de los casos.